Bueno, voy a compartir mi pantalla. Vamos a entrar aquí donde dice, no vamos a buscar Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional. Y luego vamos a entrar a la sección de incidencia delictiva. Y aquí hay, ahorita vamos a ir viendo las características de la información que hay. Bueno, en primer lugar, hay dos grandes grupos. Dice las cifras de incidencia delictiva con base en la nueva metodología. Es que hay una nueva metodología. A lo mejor tendremos que ir viendo desde aquí. Dice, en esta página podrás encontrar la información referente a incidencia delictiva, estadísticas, archivos de datos abiertos, así como información relevante al respecto. Y hay una nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas para fines estadísticos. Entonces, lo que hacen todas las fiscalías de todos los estados es que mandan a la Secretaría de... ¿Esta es la Secretaría de Gobierno? La de Secretaría de Gobernación. Y ellos compilan todos los datos de todas las secretarías. Entonces, venían manejando una metodología para el registro y clasificación de los delitos, pero hace un par de años cambiaron la metodología. Entonces, ahorita vamos a ver cómo consultar datos con la antigua metodología y con la nueva. Entonces, dice, se publican las cifras de incidencia delictiva con base en esta nueva metodología, las cuales se disponen para el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2017 y se actualizarán mes a mes a partir de ahora. La información de incidencia delictiva con base en la nueva metodología se publicará de forma simultánea con las estadísticas provistas por la metodología anterior, las cuales continuarán siendo las cifras oficiales hasta el cierre de 2017. Entonces, de 2017 para acá, bueno, de enero de 2018 es cuando se registró con la nueva metodología y se publicará el día 20 de cada mes. Entonces, el 20 de este mes, de mayo, se publicará lo de abril y así sucesivamente, ¿no? O sea, llevaríamos como un retraso de un mes en lo que se juntan los datos y se suben. Entonces, si necesitamos información actualizada, pues lo haremos consultando aquí, y si necesitamos el histórico, pues tendremos que consultar también datos con la metodología anterior. Las cifras de incidencia delictiva con base en la nueva metodología se desglosan de la siguiente manera, que aquí viene la parte interesante del fuero común. Es decir, se dispone de la información de incidencia delictiva para ambos, para ámbitos estatal y municipal, ¿no? Entonces, lo máximo que vamos a poder encontrar datos desagregados en la escala geográfica es a nivel municipal y a nivel estatal y, pues claro, a nivel nacional. También tenemos víctimas y unidades robadas. Se dispone de la información de víctimas para los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, lesiones, corrupción de menores, tráfico de menores, rapto y trata de personas, así como para unidades robadas de vehículos y tractores. Tenemos además también la información sobre violencia contra las mujeres, es decir, la incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911. Espérame tantito, 2 segundos. Ya, perdón. Entonces tenemos la información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911. Y aquí en esta sección de infografías, esto después cuando puedan, le echan un ojo a esta sección de infografías, porque muestra las diferencias entre la antigua metodología y la nueva metodología, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más así vamos a ver. Luego ustedes lo ven con calma.
Entonces dice, ¿sabías que contamos con una nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas para fines estadísticos? ¿Para qué? ¿Qué distingue a la nueva metodología de la anterior? Para elaborar un análisis, para elaborar análisis más precisos, realizar evaluaciones más rigurosas, mejorar la transparencia y rendición de cuentas, mejorar el diseño de políticas públicas, y pues se basa en la norma técnica que elaboró el INEGI para estos fines, ¿no? Entonces, cuando ustedes puedan, entran aquí a estas infografías y las pueden ver. Pues tenemos estos mapas de incidencia delictiva que, pues como les decía, mes a mes, el 20 de cada mes se van actualizando. Entonces, la siguiente actualización que vamos a tener va a ser el 20 de mayo. Tenemos aquí mapas con cifras mensuales y el acumulado anual. Entonces, si entramos a cifras mensuales, aquí, entonces tenemos incidencia delictiva nacional, presuntos delitos registrados en marzo de 2021, ¿sí? Si se subió en abril, pues se subió lo del mes anterior, lo de marzo, ¿no? Y aquí tenemos pues la simbología que va de un dato mínimo de 180 delitos registrados hasta 34.834, que es en Estado de México, y pues es el que tendría el valor más alto. Y aquí tenemos los datos por entidad federativa. Ciudad de México, que es el que sigue, tendríamos 19,000. En Guanajuato tendríamos 12,162 y así con cada estado, ¿no? El más bajo tendría que ser el que tiene 180, que es Campeche, con 180 delitos. Pero pues como pueden ver, estos datos, estos mapas ya están fijos, o sea, ya no los podemos modificar, son los que ellos vieron y ya no los podemos modificar, pero entonces para eso vamos a descargar los datos y vamos a hacer pues nuestros propios mapas, ¿no? Entonces vamos a entrar al acumulado anual y aquí está igual con un valor mínimo de 536, que también es Campeche, y un máximo de 91,302, que es Estado de México, no, sí, Estado de México, 51,000, y Ciudad de México con 51,000, ¿no? Entonces, bueno, presentar los datos así tiene este, pues su desventaja, porque no estamos calculando ninguna tasa de incidencia, ¿no? O sea, pues donde hay más delitos, donde hay más gente, en principio, ¿no? Entonces para que los datos sean comparables, recuerden que tendríamos que calcular alguna tasa de incidencia, que ya vimos cómo se calcula cuando en la clase de la MIPE, ahí vimos cómo se calculaba la tasa. Entonces estos fueron los mapas. Luego, ahora sí ya tenemos las cifras, nueva metodología actualizado al 20 de abril. Tenemos incidencia del fuero común, incidencia del fuero federal. Esto del fuero común proviene de las 32 fiscalías del estado, a partir del código penal de cada estado, pues se clasifican los delitos. Y luego tenemos el código penal federal, o sea que funciona pues sí a nivel federal, donde tendremos los datos del fuero federal. Luego tenemos datos de víctimas y unidades robadas, esta sección de preguntas frecuentes de incidencia delictiva, el manual de llenado del instrumento para el registro, clasificación y reporte de los delitos y las víctimas, que pues esto más bien es para las fiscalías, las personas que llenan esta sección. Luego tenemos los lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio, y el informe de incidencia delictiva del Fuero Común marzo 2021. Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva, llamadas de emergencia al 911, registradas en marzo del 2021 y se actualizó el 25 de abril del 2021. Y esto pues se va a ir actualizando mes a mes, ¿no? Datos abiertos de incidencia delictiva, cifras sobre la metodología anterior, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer un estudio
histórico, que es donde vamos a entrar ahorita. Y ya, pues esto también sería importante que después lo revisaran, pero por lo pronto vamos a empezar a descargar los datos. Entonces entramos aquí a incidencia delictiva del fuero común, metodología anterior, y vamos a buscar los datos. Esto está por año. Vamos a buscar los datos municipales del 2011 al 2017. Si quisiéramos ver cómo ha evolucionado la incidencia delictiva en un municipio, pues aquí también quisiera que vieran los datos estatales y municipales. Pero para fines de, además de la práctica y de su trabajo final, porque acuérdense que estos son insumos para su trabajo final, pues vamos a hacerlo con un municipio. Entonces primero vamos a entrar a la parte estatal. Aquí están. Lo descargo. Y voy a descargar también los datos municipales. Aquí. Ya se terminó de descargar el estatal. Entonces, aquí tenemos tenemos el dato del año. Voy a poner un filtro. Tenemos el dato del datos filtro. Tenemos el año y entonces tenemos registros de 1997 al 2017. Desde el 97 al 2017, porque estamos con la metodología anterior. Luego tenemos esto que es, ¿qué dice aquí? Dice INEGI. Tiene registros del 1 al 32. ¿Eso qué es? Maestra, no se ve la... sigo viendo lo de la descarga de Drive. Ah, estoy en el Excel. A ver, espérame. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ya. Mira, aquí en el año tengo, bueno, están los registros desde el 97 al 2017 y luego tengo esta columna que dice INEGI, que tiene registros del 1 al 32. ¿Eso qué es? ¿Qué querrá decir eso? No está como enumerando desde el primer año que lo hicieron hasta... No, no creo. No, no sé qué sea. Si bajo aquí los datos, la va cambiando. ¿No está cambiando por estado? Ajá. Esa clave que ellos llaman INEGI es la clave geoestadística estatal del marco geoestadístico nacional, que va del 1 al 32, donde el 1 es Aguascalientes, el 2 es Baja California, el 3 Baja California Sur, 4 Campeche, 5 Coahuila, etcétera. Entonces, esta va a ser nuestra referencia para poder hacer un join y poder espacializar los datos. Pero tiene un detalle, que los datos aquí están almacenados como número, no como texto.
y en realidad la clave completa del INEGI tendría que ser 01, ¿no? 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, sí, pero en formato de texto. Entonces vamos a modificar al final esta clave. Esa sería como la CBGO del estado. Después tengo entidad, tengo modalidad. Aquí en modalidad tengo estas modalidades. Delitos patrimoniales, delitos sexuales, homicidios, lesiones, otros delitos, privación de la libertad, es decir, secuestro, robo común, robo de ganado, es decir, abigeato, robo en carreteras y robo en instituciones bancarias. Esas son como grandes grupos de tipos de delitos. Después, dentro de estos grandes grupos, tengo el tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar homicidios. Solo puros homicidios. Dentro de tipo voy a tener homicidio culposo y homicidio doloso. Y después voy a tener un subtipo para que la clasificación sea más específica y va a ser con arma blanca, con arma de fuego, otros y sin datos. Entonces yo podría ir haciendo mucho más específica mi consulta. Si quiero solamente los homicidios culposos y después quiero saber con arma blanca, con arma de fuego, otros y sin datos. ¿Sí? Entonces, esto va a ser tan detallado o tan amplio como, pues, como sea necesario. Y sí es importante como diferenciar, por lo menos sí se dan cuenta que incluso las conferencias de prensa de las mañaneras hacen, o sea, un indicador importante de violencia en la ciudad es el número de la ciudad, digo, en el país, es el número de homicidios, pues porque no podríamos poner en el mismo saco, en la misma bolsa de delitos, un robo común a un homicidio, pues porque el robo puedes de cierta forma recuperar la parte material que te robaron, pero cuando sucede un homicidio, pues una persona no puede recuperar la vida. Por eso se dice que es el grado máximo de violencia que alguien puede, de violencia que alguien puede sufrir, porque efectivamente ya no puede recuperar pues, el bien más valioso que es la vida, ¿no? Entonces, sí sería importante que hagamos la diferencia entre homicidios y el resto de delitos. ¿Hasta aquí vamos bien, Horacio? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces luego acá tenemos los datos aquí dice 17, bueno, de enero a diciembre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, este es el estado de Aguascalientes para delitos patrimoniales, abuso de confianza, del subtipo abuso de confianza, y entonces en enero de 1997 se registraron 17 delitos de ese tipo. Y así podríamos ir viendo qué pasó hasta diciembre. Pues aquí de entrada vamos a insertar una columna que diga anual, pues para saber qué pasó el total de ese año, ¿no? Entonces vamos a hacer una suma que va de enero a diciembre y vamos a aplicar esta operación en todas las columnas. Y ahí nos vamos al final para ver que efectivamente lo haya registrado. Hay 44,356,53 registros. Ok, vamos a regresar al final, al inicio, y ahora vamos a insertar una tabla dinámica para empezar a hacer consultas. Insertar tabla dinámica. Ahora, aquí vamos a poner la clave del estado, que ellos llaman INEGI, pero ya vimos que es la clave. O ahorita vamos a ponerlo por entidad. Pero si quisiéramos hacer un mapa, pues tendríamos que poner, acuérdate mejor, la clave que el nombre de la entidad, porque luego pues no coincide exactamente con nuestro shape, entonces ya no quedaría, ¿no? Luego podríamos poner aquí los valores anuales, no, aquí. No, pero tendríamos que poner el dato del año aquí. Si quisiera saber todos los delitos,
Tendría que estar aquí. Ajá, ahora sí. Si quisiéramos ver cómo ha evolucionado, cómo cómo ha evolucionado la incidencia delictiva en un estado o en los estados, pues tendríamos que poner aquí en las columnas los años y en los valores la suma del dato anual. Entonces, ¿sí has trabajado tablas dinámicas? Muy poco, pero sí. Ah, ok. Bueno, pero tienes la idea de cómo funciona, entonces, o sea, por ejemplo, ahorita que no me acordaba, pues le vas como moviendo y ya, vas viendo que sale. Yo generalmente cuando tengo dudas, lo que hago es, por ejemplo, consulto este dato, ¿no? Ya ves que si le das doble clic aquí, te lleva a solamente la selección de esos datos. Entonces, si yo tuviera dudas de si está bien construido, le doy doble clic aquí y entonces me va a mostrar, se supone que me está mostrando todos los datos de Aguascalientes de 1997. Entonces, esto es lo que me está mostrando, todos los datos de Aguascalientes de 1997. Entonces, 97, Aguascalientes y el dato anual, o sea, la suma de todo esto, la suma de estos anuales tendría que ser lo que tengo reportado allá, 9,110, que son estos 9,110, entonces está bien, ¿sí? Ahora, podría hacerlo con toda la incidencia selectiva o acuérdate, podría aplicar un tipo de filtro aquí en modalidad. Si quisiera saber cómo ha evolucionado, por ejemplo, los homicidios, podría seleccionar solamente homicidios y ahora me estaría mostrando solamente los homicidios, ¿sí? Arrastré modalidad a filtros y aquí apliqué el filtro de solamente homicidios, o si quisiera el de robo en carretera o el de robo de ganado. Selecciono robo de ganado y le digo aceptar, y entonces pues voy a tener aquí pues, del 97 al 2001 parece que no hubo registros. Y voy a regresar a homicidios. Entonces ahora acuérdense que no puedo aquí hacer operaciones, tendría que estos datos, copiarlos a una nueva columna, a una nueva hoja de cálculo, perdón. Entonces lo voy a pegar como solo valores y ahora sí ya tengo aquí mis datos. Ahora, en la descripción que yo pueda hacer de estos datos, pues en principio puede ser por a lo largo del tiempo o podría seleccionar solamente un estado. Voy a seleccionar. Okay. Entonces podría seleccionar, este sería el total, total general es la suma del 97 al 2017. Entonces podría describir qué pasó en Guanajuato a nivel de homicidios. Estos son homicidios. Entonces podría ver qué pasó en Guanajuato del 97 al 2017. O podría ver qué pasó en particular en el 2012, ¿no? Que fue cuando empezó bueno, cuando ya estaba cuando ya estaba lo de la guerra contra el narco, por ejemplo, en 2013, ¿no? Podría ver qué pasó. También podría graficar el total general, ¿sí? Entonces ya, pues aquí depende pues, del objetivo. Pero de entrada podríamos calcular estadísticas descriptivas básicas, ¿no? Como el valor mínimo. Mínimo, min, de aquí, aquí, y podría también sacar el valor máximo, porque acuérdense que si saco solamente el promedio es muy engañoso. Necesito los datos de referencia, el promedio. Entonces aquí tengo el promedio, ¿sí? Pues tengo el valor mínimo, el valor máximo y el valor promedio. De esta forma puedo ver el recorrido de los datos, ¿no?
Si me quedo solamente con el promedio, pues no alcanzo a ver que hubo un estado que tuvo un valor máximo de 6,229 y un valor mínimo de 100. Aquí le voy a poner que es el valor mínimo. Voy a poner que es el valor máximo. Y aquí el promedio. Entonces, esto ya lo puedo jalar por acá. Y acá también puedo calcular. Ahora ahora por estado. Aquí fue por año. Estos datos son anuales porque es por columna. Y ahora puedo hacerlo por estado. Valor mínimo de esta. Creo que... No, sí está bien. Valor máximo. No, pero aquí no. Aquí. Max. Y luego aquí el promedio de este rango de datos. Entonces aquí voy a tener el mínimo, el máximo, el promedio. Y voy a arrastrarlo para el resto de los estados. ¿Sí? Ahora podría buscar el mínimo del mínimo, el máximo del máximo y así, ver qué pasa a nivel estatal, ¿no? Entonces, para fines de la práctica, pues van a tener que escoger descargar estos datos estatales, escoger una modalidad que puede ser homicidios, delitos patrimoniales, delitos sexuales, lesiones, o sea, o pueden escoger algo tan específico. Ya vimos que que puede ser algo mucho más específico, pero preferiría que fuera a nivel de modalidad, ¿no? Después que hicieran este tipo de tabla dinámica de representación con el cálculo básico de estadística descriptiva. Ahorita vamos a hacer algún par de gráficas y después que hicieran un mapa donde representen ya sea, pues más bien tendría que ser un año para que puedan representar todos los estados. Tendrían que escoger, por ejemplo, 2017, homicidio, y entonces harían un mapa con estos datos. Que no es necesario que veamos esa parte, ¿o sí? Horacio. ¿Cómo? ¿Es necesario que veamos cómo hacer un mapa de esto? No. ¿O sí? No. Ok, perfecto. Bueno, pues ustedes tendrán que hacerlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver vamos a graficar, vamos a hacer una gráfica. Entonces, vamos a ver 3 representaciones de los datos: tabular, o sea, en tabla, en gráfica, ahorita vamos a hacer una gráfica, y en el mapa. Entonces tendríamos 3 formas de representar datos de incidencia delictiva: a nivel de tablas, a nivel de gráficas y a nivel de mapas. Entonces vamos a calcular el promedio de estos datos, que sería 32,000. O sea, aquí tenemos el total general para todo el país del 97 al 2017 y con un promedio de 32,192 delitos. Entonces vamos a insertar aquí vamos a poner aquí 32,192. Y este dato lo voy a copiar en todos. ¿Sí? Ahora voy a graficar esto. Insertar. ¿Sí quedó claro de dónde salió este 32,192? No muy bien. Es el promedio de estos datos.
aquí acuérdate que insertamos el mínimo, el máximo y el promedio. Este promedio, 32,000, es el promedio del 97 al 2017. Ah, ya. ¿Sí? Y entonces luego puse ese mismo dato abajo, aquí, y ahorita vas a ver para qué. Para que en la gráfica me muestre el dato anual, pero también la referencia del promedio. Entonces voy a insertar una gráfica. Es como esta. Entonces, aquí no tiene sentido que tenga datos desde o sea, que tenga esta parte de la gráfica en blanco, ¿no? Bueno, sin datos. Entonces voy a modificarla. Voy a poner un valor mínimo de, ¿qué será? 22,000, 23,000. ¿No? Y entonces ya, pues se modificó mi gráfica y puedo ocupar, de hecho podría ser hasta 24,000. 24,000. Ok, ahora aquí tendría el promedio y esta línea en color azul serían los homicidios. Voy a cambiar el título del gráfico. Total de homicidios en el periodo 1997 a 2017. ¿Sí? Y aquí voy a modificar esto. Ya no me acuerdo cómo era. ¿Y no? Ah, sí. Entonces, en lugar de series, serie 1, dijimos que la serie 1 es homicidios. Ay, homicidios. Y la serie 2, entonces esta línea que va así constante, es el promedio nacional. Y luego aquí tenemos datos, va del 1 al 21. Entonces aquí en realidad tendría que ser los años, tendría que ser del 97 al 2017. Entonces le voy a decir editar y voy a seleccionar del 97 al 2017 y le digo aceptar. Entonces ya no tengo ya tengo los años. ¿Sí? Y aquí ya tendría pues una gráfica más, ya podría ver la evolución del total de homicidios en el periodo 97-2017, que va de 1997 al 2017, y aquí tengo el promedio de esos datos. Entonces puedo ver en qué años los datos estuvieron arriba del promedio y en qué años los datos estuvieron abajo del promedio, y podemos ver cómo evolucionó la tendencia de los homicidios. Salud. Gracias. Perdón. Este sería el primero. El siguiente que podemos hacer, pues, es ahora solamente de un estado, ¿no? Si quisiéramos ver qué pasó en Guanajuato, en Durango, en Colima, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, pero no, bueno, este fue nacional, total de datos nacional, en el periodo 97-2017, ¿sí? Y luego podríamos hacerlo solamente de un año,
¿no? Ver qué pasó solamente en un año y podríamos ver, pues sí, ir haciéndolo mucho más específico, ¿no? La idea de esta práctica es que ustedes vean con qué datos se cuentan. Bueno, a ver, vamos a ver el otro teníamos en descargas de incidencia municipal, que es el que van a utilizar para su trabajo. Ay, no estoy en SIG. Estoy mientras aquí. Municipal. Este va del 2011 al 2017. Está mucho más pesado porque pues tiene los datos de 2.458 municipios, ¿no? Ok. Entonces, aquí tenemos igual. Datos, filtro. Si estás viendo, ya cambié de pantalla, estoy en el registro municipal. ¿Sí lo estás viendo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí tengo los datos del 2011 al 2017. Luego tengo aquí esta columna que se llama INEGI, que ya vimos que es la clave de geoestadística de la unidad territorial, que en este caso es el municipio. Pero, ¿qué le falta o qué le sobra? Le falta un 0 antes para la clave del estado. Para la clave del estado le falta un 0, efectivamente. Entonces, si quisiéramos seleccionar un grupo, hacer la representación de datos municipales para un estado, tendríamos antes que modificar esta clave para que pudiéramos hacer el join y entonces pues ya todo lo demás que ustedes ya saben, ¿no? Después tenemos la entidad, tenemos el nombre del municipio y aquí tenemos igual las modalidades de delitos patrimoniales, delitos sexuales, homicidios, lesiones, otros delitos, privación de la libertad, robo común, robo de ganado, robo en carreteras y robo en instituciones bancarias. Luego tenemos la modalidad. Ay, no, tenemos el tipo, perdón. Tenemos el tipo dentro de la modalidad y el subtipo dentro del tipo y la modalidad. Por ejemplo, aquí fue delitos sexuales, fue la modalidad. El tipo es violación y el subtipo es violación, ¿no? Aquí tenemos otros delitos en modalidad. El tipo es amenazas y el subtipo es amenazas. Aquí tenemos otros delitos donde el tipo es estupro y el subtipo es estupro. Y otra vez tenemos aquí los datos de enero a diciembre. Aquí vamos a insertar una columna que se llame anual. Y es la suma de enero a diciembre. ¿Sí? Igual vamos a arrastrar el dato, calcularlo para el resto. Vamos al final. Aquí tenemos 853,777 registros. O sea, muchísimos, ¿no? Porque como está por estado, pues son muchos. Vamos a insertar igual una tabla dinámica. Y ahora podríamos igual hacer consultas mucho más específicas, ¿no? En entidad. Y vamos a meterlo como un filtro. El municipio vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo solamente para el estado de Campeche. Campeche. Y en modalidad vamos a poner solamente el robo de ganado. Vamos a hacerlo mejor no de Campeche, sino de Tabasco. Que ahí sí es importante el delito de robo de ganado. Entonces la entidad, pues seleccioné solamente Tabasco, la modalidad robo de ganado, abigeato, y aquí tengo los municipios, Balancán, Cárdenas, etcétera. Ahora el dato anual, lo voy a poner aquí,
y año lo voy a poner en las columnas. Entonces aquí veo la evolución de el robo de ganado por municipio en el estado de Tabasco. Y entonces aquí tengo estos datos, un total de los años registrados de 4.957, ¿no? Entonces vemos que hay municipios donde, pues donde tiene más incidencia, ¿no? De Macuspana tiene 817, creo que es el que tiene más. Ajá. Y luego Limanguillo, que tiene 615, y así podríamos ir viendo qué pasa. Y pues claro que lo puedo cambiar por lesiones o por secuestro. Lo cambio por secuestro y pues claro que el comportamiento cambia. Y puedo cambiar aquí a otro estado, a Tlaxcala, ¿no? Y por municipio. Entonces ahora lo importante de esto es que tengo la desagregación a nivel municipal. Y pues igual lo puedo sacar la estadística descriptiva básica, o podría hacer correlaciones, podría también no solamente hacer una estadística descriptiva básica, sino también una estadística diferencial para correlacionar los valores, etcétera, ¿no? Pero bueno, el objetivo, les decía, de esta práctica es que conozcan los datos. Y bueno, para fines de la práctica, del reporte que me tienen que entregar, entonces descargar de la metodología anterior, los datos estatales y municipales. Hacer 3, de lo que ustedes elijan, si lo quieren hacer de un estado, de todo el país, de la escala, o sea, hacer para la escala estatal. Quiero 3 gráficas, 3 tablas y un mapa. O sea, donde se muestren todos los estados que conforman al país, ¿no? Los 32 estados. Y para la parte municipal, 3 gráficas, 3 tablas, o sea, que escojan ya sea un año o un estado o un municipio nada más. 3 tablas y un mapa de un estado o municipio. Si escogen, por ejemplo, Aguascalientes, que tiene 11 municipios, pues se tendrán que ver los 11 municipios por municipio. Ok, entonces esto sería para el reporte. No sé si tienes alguna duda, Horacio. Sí, en un mapa serían los datos ya de todos los delitos. De una Ok. variable que tú escojas. O sea, si tú dices, quiero representar el robo de ganado por estado, para el año fulano de tal o para todo el periodo del año. Nada más que especifiques en el título qué es lo que estás representando. Sí. Y entonces en 3 tablas y 3 gráficas ahí sí va a ser de 3 delitos distintos. Como tú decidas, si lo quieres para 3 delitos distintos, si lo quieres para el mismo delito, pero solamente para un año o para todo el periodo de años, nada más pues especificar, ¿no? Especificar las variables, especificar variables. Para que yo sepa de qué fue la consulta. En todos los casos hay que especificar qué es lo que estás describiendo. Porque te das cuenta que puede ser como súper específico, pero también puede ser muy general, ¿no? Sí. Sí. De todas maneras,
ya cuando lo estén haciendo, si tienen dudas, acuérdense que los martes, pues me pueden escribir y lo podemos ver. Creo que lo que no les dije fue la fecha de entrega. A ver, pues tendría que, o sea, yo había pensado como que tuvieran una semana para hacerlo, ¿no? O sea, que tuvieran lo que resta de la clase de hoy y la siguiente clase para hacerlo y entonces que me lo entregaran pues la siguiente semana, pero pues lo podríamos dejar todo para no, les iba a decir que todo junto al final, pero no porque pues yo quisiera verlo antes para que en su trabajo final, por si les faltó algo, pues que en su trabajo final esté incluido, ¿no? Por ejemplo, esto de la incidencia delictiva a nivel municipal, acuérdense que ustedes van a escoger un municipio y entonces lo que yo haría pues sería escoger los datos solamente de ese municipio para que ya lo que me van a entregar para el reporte de la práctica pues les sirva también para el trabajo final, ¿no? Entonces en el trabajo final ya tendrán que describir cómo se comportaron los datos, cuál fue el valor mínimo, cuál fue el valor máximo, pues ya que le van a meter un poco más de trabajo, ¿no? Para el trabajo final. Entonces yo pensaba que, pues lo había pensado como que una semana después, pero pues sí, puede ser que el 20 de mayo me entreguen la práctica esta de la de los factores de riesgo y de incidencia delictiva. O sea, el jueves de la próxima semana. Me entregarían esos dos primeros y luego me entregarían los otros dos que faltan, pues 2 semanas después. ¿Sí? Entonces, para Sí. él, entrega de la práctica 1 y la práctica 2, 20 de mayo. Por correo, ¿no? No sé si hay alguna otra. Ah, me dijiste que tenías una duda, Horacio. Sí, ya le había preguntado, pero ya me surgió otra. Las 3 gráficas y 3 tablas, ¿de qué van a ser? O sea, sí, ya vi de qué era una, pero no me quedó claro cómo van a ser 3 diferentes. Ah, ok. Sí, mira, ya que tienes tus datos ya que tienes tus datos en la tabla dinámica, o sea, por ejemplo, aquí fue de homicidios, ¿no? Y entonces de homicidios, aquí tengo una primera tabla, tengo una gráfica, y ahora yo podría hacer si yo quisiera seguir trabajando con el tema de homicidios, podría graficar ahora solamente lo que pasó en Ciudad de México del 97 al 2017 con su promedio. Y entonces aquí tendría una segunda gráfica donde no sería el total nacional, sino sería de Ciudad de México específicamente. ¿Sí? Sí, O podría agarrar lo que pasó en todo el país respecto a homicidios, pero solamente para el año de 2017 y hacer una gráfica por estado, pero ahora solamente del 2017. Insertar. Entonces aquí tendría los homicidios por estado, pero solamente del año 2017. ¿Sí? Y aquí ya tengo mi segunda gráfica. Y la que dije antes, pues es la o sea, seleccionando solamente Ciudad de México, o sea, puedo agarrar o Campeche, ¿no? Puedo agarrar Campeche y puedo, bueno, tendría que calcular el promedio para que pueda ver qué pasa con el dato del promedio, pero si no, pues aquí tendría lo que pasó fue todos los estados, desde Aguascalientes hasta Zacatecas en el año 2017. Y fue de Campeche del 97 al 2017, solo el puro Campeche.
y así podría pues, generar miles, ¿no? De la misma tabla. Sí. ¿Sí? O construir otra consulta. Si yo quiero ver qué pasó con los secuestros o qué pasó con otro delito en particular, pues podría, ¿sí? Lo que quiero es que, pues que vean como todas las opciones que hay de datos. Y lo mismo pasará con la de a nivel municipal, ¿no? Sí. Sí. Ok, pues si no hay otra cosa, nos veríamos el jueves de la próxima semana, con la excepción de que el martes, si tienen alguna duda o algo, pues me escriben y nos conectamos al Zoom. Sí, está bien, maestra. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos, Horacio, que estés bien. Gracias, maestra, igualmente. Nos vemos. Sale, bye.